tal, hermanos? Ya estamos de vuelta nuevamente con el capítulo 2, como todos los días, todas las mañanas, en el estudio diario de la Biblia. Cuán importante es tener un contacto con la palabra de Dios. Te hace sentir seguro, te da sabiduría para tomar decisiones que todos los días las tomamos. Quédate hasta el final y siempre te pido que te unas a este equipo, suscríbete y también compártelo. Es la palabra de Dios. Leemos, sacamos lecciones muy sencillas, muy prácticas que nos pueden ayudar para nuestra vida espiritual. Bienvenido a este canal. Dios te bendiga. Así que vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, gracias por el estudio diario de tu palabra. Como siempre, tu palabra es una bendición para nuestra vida. Gracias por los hermanos, hermanas que tienen ese anhelo y ese deseo de estudiarlo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, capítulo número 2, dice los hermanos de Galacia. Pero ahora nos habla a nosotros. Olvídate de los hermanos de Galacia, de los Gálatas. Este mensaje es para ti. Tú y yo somos los de Galacia ahora. Porque hoy estamos recibiendo y la palabra de Dios es eterna, es universal. Así que considérate privilegiado de ser hoy ese portavoz y también escuchar el mensaje del día de hoy. Después, pasados 14 años, Pablo hace un recuento, dice: subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito después de 14 años, así que es un buen tiempo. Pero dice: subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Había ciertos celos. Sin embargo, Pablo, a pesar de las adversidades, a pesar de las barreras en cuanto a que predicaba el evangelio, algunos se oponían, tenían envidia, él fue claro: voy a reunirme y voy a enseñarles qué es lo que él está predicando, porque él no está dudando en ningún momento de este hermoso evangelio. A pesar de las trampas, a pesar de las barreras, a pesar de las circunstancias, dice Pablo: y yo voy a aclarar este asunto. Mas ni aun Tito estaba conmigo, con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse, y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a la esclavitud. Había hermanos, dice, que se disfrazaban, entre comillas, se disfrazaban y trataban entonces de detener este evangelio, de entorpecer el evangelio de Cristo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permanece con vosotros. Nada, ni las trampas, ni las barreras impedían que el evangelio fuese predicado. Siempre habrá barreras para predicar el evangelio, incluyendo hoy en nuestros días. Hay barreras. No es fácil, pero si tú estás convencido de eso, con las barreras, no importa cuáles sean, con la dirección del Espíritu Santo, tendremos la oportunidad de seguir levantando en alto la antorcha de Cristo Jesús. Y entonces dice: a los cuales, dice, versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos los gentiles y ellos a la circuncisión. Habían entre ellos que los que sabía que circuncidarse, que no, que los gentiles. Había siempre desacuerdos en este asunto de la circuncisión, pero había esos problemas para a veces entretener y olvidarse de la predicación del evangelio. A veces nosotros en iglesias, juntas directivas o lo que sea, a veces buscamos cosas
controversias a modo que se nos olvide del verdadero propósito al cual fuimos llamados, de la predicación del Evangelio. Y entonces nos entretenemos tratando de estar en controversia y finalmente perdemos de vista lo principal, que es la predicación del Evangelio de Cristo. Que nada te pueda interrumpir de la predicación del Evangelio de Cristo. Entonces dicen, ni las controversias ni otras cosas que te puedan distraer, intenten distraer de la misión, dice la palabra del Señor. Tú sigue predicando. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, el cual también procure con diligencia hacer. Y entonces el versículo 11, Pablo entonces con autoridad dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo tenía ese celo, dice, bueno, Pedro había problemas con el apóstol Pedro y yo lo voy a resistir y le voy a cara a cara el asunto. Y él no fue por detrás, no habló por detrás, él enfrentó. Y eso es lo importante cuando a veces nosotros hay algo que está pasando. Es bueno entonces es hablar cara a cara. No hables por detrás, no traiciones, no hagas maquinaciones. Pablo dice, yo voy a hablar cara a cara. ¿Cuál es el asunto? A fin de encontrar una solución y de seguir anunciando y predicando el Evangelio de Cristo. Qué maravillosa lección que nos da. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Pedro era voluble, entonces, y siempre nosotros todos tenemos defectos, y entonces Pedro, para no meterse en problemas, se juntaba aquí, se juntaba, pero Pablo dice, ¿te defines o no te defines? ¿En qué lado tú estás? Y entonces Pablo fue un hombre directo, defendiendo el Evangelio, no él, sus convicciones, no de él, sino lo que Dios le estaba enseñando. Y en circulación participaban también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué es lo que enfrenta Pablo? La hipocresía. Es un problema muy serio. Ahí en tu iglesia, ahí donde te encuentras, siempre va a existir. Pero Dios nos ha llamado que saquemos la hipocresía. En primer lugar, lo que estamos ahora estudiando, la palabra. ¿Cuántas veces hemos sido hipócritas? Muchas veces. Yo lo reconozco. Pero no podemos estar viviendo de esta forma todo el tiempo. Tú no puedes decir, pastor, yo nunca he sido hipócrita. Claro que sí eres un hipócrita. En algún momento eres, y puede ser que eres un hipócrita. Yo no puedo decir, es que si el apóstol Pedro, Santiago, los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo, en algún momento actuaron con hipocresía, sí. ¿Por qué? Porque se descuidaban. Cuanto más tú y yo a veces que ni siquiera leemos la palabra del Señor. Entonces, eso, Pablo dice, es que te voy a confrontar, que tú sea auténtico, vive el Evangelio, tanto como lo vives en tu hogar primeramente, en la iglesia, en donde te encuentres. Si tú estás mal y dices que estás bien en la iglesia, eres un hipócrita. Y Dios no ama a los hipócritas. Ten valor de reconocer que si tú andas mal, andas en pecado, andas haciendo cosas que no agradan a Dios, reconoce y dile, Señor, perdóname, soy un hipócrita, me paro, hablo, pero por dentro, en algún otro lugar, Dios conoce tu corazón. Dios odia la hipocresía. Dios quiere que nuestro corazón sea transparente. Él conoce nuestro corazón. Pablo fue claro con Pedro, déjense de hipocresía. Si tú eres líder, dirigente de iglesia o lo que sea, pídele a Dios, dejemos la hipocresía y seamos
Esas personas humildes delante de Dios, que reconocemos que necesitamos ser transformados por Él todos los días. Ese es el mensaje de Dios. Y entonces dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú no estás haciendo lo que debe, ¿tú qué entonces? ¿Qué autoridad tienes? ¿Qué mensaje, verdad? Si tú eres un dirigente o lo que sea y hablas con tal vez con autoridad entre comillas, pero no estás haciendo lo que tú estás predicando, lo que tú estás enseñando, eres un hipócrita. Ahí lo dice. O sea, enseñas una cosa y haces otra cosa, donde nadie te ve, donde no hay de tu misma fe, donde no hay de tu misma religión, donde nadie te conoce, donde no te ve, y tú haces otras cosas que no agradan a Dios y tú estás consciente de lo que estás haciendo, pues es tiempo de arrepentirnos. Por eso es el mensaje de hoy, de hoy, un mensaje directo, que Él está dispuesto a renovarnos, a restaurarnos. Por lo tanto, dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que solamente el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, también nosotros hemos creído que en Cristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Que el que nos justifica es Cristo. Por eso dice, si hemos sido hipócritas, estamos siendo hipócritas, vayamos a Cristo. Y nos da el regalo del perdón, de la justificación, a fin de que ahora nuestras obras pues sean gloriosas, alaben el nombre de Dios. Porque las obras que hacemos, si no estamos justificados, no sirve de nada. Puedes hacer lo que tú quieras, pero tú puedes seguir siendo un hipócrita, no estás justificado, aunque tus obras sean las mejores. ¿Cuánta gente no hace buenas obras, pero están lejos de Dios? ¿Cuánta gente no hace esas grandes fundaciones, esas grandes ayudas, esos grandes filántropos, pero están lejos de Dios? No reconocen que el dador de la vida, el Salvador es Cristo. No reconocen la justificación de Cristo, por lo tanto sus obras no sirven de nada. Pero cuando tú vas a Cristo, Él te justifica, pides perdón, te humillas delante de Él y entonces comienzas a hacerlo por amor. Eso es diferente. Entonces dice, y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos llamados pecadores. Por eso, Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresión me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente. Aquí viene este hermoso versículo. Cerramos casi con esto. Miren lo que dice Pablo. Pablo es claro. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es lo que Dios desea para ti. Cuando estamos crucificados con Cristo, se acaba la hipocresía. Pero si no estamos crucificados con Cristo, seguiremos siendo hipócritas. ¿Qué mensaje tan? Pablo es claro. Pablo le dice a Pedro, necesitamos ser crucificados con Cristo Jesús todos los días. Y dice Pablo, ya no vive más, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, ¿por qué estoy juntamente crucificado? Porque ya no vivo yo, porque Cristo murió por mí. Cuando tú encuentras ese significado de que Él te amó, te ama y murió por ti, ahora no vas a dudar de dejar la hipocresía, dejar todo eso y pedir perdón a Dios y decir, ¿sabe qué? Jesús, estoy mal. ¿Cuánto tiempo he sido hipócrita? Y cuando estoy mal y alguien me quiere hablar conmigo y yo me opongo diciendo que estoy bien, entonces vas a reconocer que necesitas solamente de Cristo Jesús. Pablo lo sintió. Porque él dice, valoro el sacrificio que Cristo hizo por mí. No tiene precio, pues.
Su precio es incalculable que Él me ame, a un miserable, a un hombre perverso, a un hombre que destruía vida, a un hombre que golpeaba, que hería a las familias. Ahora Él me ama y ahora yo me crucifico, estoy con Él. ¡Qué bendición, hermanos! No desecho la gracia de Dios, pues si por la gracia, por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. ¿Cómo desechar la gracia, la justicia de Dios? Si es la única forma en que el pecador es perdonado, porque la sangre que derramó en la cruz es suficiente para limpiarte de todos tus pecados. Que Dios nos ayude. Fuera hipocresía. Todo lo que nos hace entorpecer en el camino del Señor. Pero Pablo termina diciendo, con Cristo solamente hay victoria. Sin Cristo estamos perdidos. Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Qué bendición este capítulo igual. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra tan clara, tan sencilla. Ayúdanos, Padre. ¿Cuántas veces hemos actuado de mal forma? Quizás mostramos una cara y no reconocemos nuestros errores, nuestras debilidades y aparentamos. Padre, perdónanos, porque tú nos conoces, somos pecadores, tú conoces lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a estar crucificado en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 3. Bendiciones.